Este volumen de la colección Obra Fundamental de la Fundación Santander tiene especial interés para la recuperación de la obra de Cunqueiro porque parte de un presupuesto fundamental, que es realizar una antología temática, pero que esa antología temática sea lo más amplia en el recorrido biográfico y por lo tanto intelectual de una personalidad literaria tan destacada como la de Álvaro Cunqueiro. Se han realizado antologías temáticas, entre ellas las más fundamentales, obviamente las llevadas a cabo por César Antonio Molina, pero en este volumen se ha buscado precisamente que el recorrido alrededor de un tema que además es muy relevante en la obra de Cunqueiro, el tema de los santos y milagros, fuese un recorrido que mostrase la esencial coherencia del autor desde sus más tempranas publicaciones en los años 40 hasta su muerte. En la colección Obra Fundamental, y en particular respecto a Cunqueiro, la elaboración de esta antología tiene un interés especial, porque al realizar un recorrido sistemático sobre un tema determinado, sobre un tema que fuese relevante, que fuese distintivo, funcional en la narrativa de Cunqueiro, se ha buscado además, dentro de los objetivos de la propia colección, que la obra supusiese además un rescate a textos inéditos que nunca habían sido publicados en libro, referentes a esta temática de santos y milagros, pero añadidamente la obra nos proporciona un nuevo descubrimiento. La obra recopila 7 relatos que hasta el año 2011 han sido completamente desconocidos tanto para la crítica como para los propios herederos y propia familia de Cunqueiro, siendo, por lo tanto, además de especial interés en lo que es la reconstrucción y el aporte filológico que esta antología realiza entonces a lo que es el conjunto de la obra del autor. Podríamos decir que la singularidad de los santos y milagros, del tratamiento de lo hagiográfico y de lo milagroso en la obra de Cunqueiro, es esencialmente cunqueiriano. Creo que incluso a él le gustaría muchísimo esta denominación, porque la particularidad es cómo él reelabora conscientemente y literariamente toda una serie de tradiciones culturales alrededor de lo santo y de lo milagroso, cómo él percibe todo el mundo de lo maravilloso asociado a la santidad y a los milagros, y lo incorpora dentro del acervo de su obra literaria. Y dentro de la obra literaria hay que destacar que toda su articulística es profundamente literaria y funciona dentro de las mismas bases estructurales y narrativas. Y en ese sentido es un tema muy querido para él y un tema donde él precisamente consigue explayarse y consigue profundizar en tratamientos literarios que subrayan una esencial y una enormemente personal visión del mundo. Y los santos, lo milagroso, le sirven precisamente para mostrar cómo lo maravilloso está fundido en lo cotidiano y por lo tanto lo literario, lo ficcional, forma parte de la esencial espiritualidad, de la esencial humanidad del ser humano y del tratamiento narrativo que le aporta. Como santo, para escoger un santo representativo dentro de la obra de Cunqueiro, yo escogería principalmente al Señor Santiago, Santiago Cebedeo, como también solía llamarlo Cunqueiro, porque es un santo al que vuelve una y otra vez constantemente a lo largo de su articulística, fundamentalmente, pero es un santo donde nos muestra una enorme coherencia
en temas y en tratamiento de esos temas, en un juego de variaciones, y entiéndanse variaciones en sentido musical. Desde los 18 años que escribe su primer artículo, ya hablando de Santiago, del señor Santiago, hasta meses antes de su muerte, es un tema muy, muy querido para él. Los milagros que él inventa y aporta, por lo tanto, milagros nuevos al acervo del señor Santiago. Pero en cambio, si tuvieses que escoger un milagro representativo para Cunqueiro, quizás no escogería tanto un milagro de Santiago, apóstol, como un milagro al que vuelve también de vez en cuando en su obra narrativa, que es el milagro de San Froilán, el obispo de Lugo, que regresando de peregrinar por los montes, se encuentra con un lobo, el lobo devora su burro y San Froilán convence al lobo, en el lenguaje del animal, de que ya que le ha hecho esa faena, que tenga por lo menos la bondad de llevarlo a Lugo, y entrar por la puerta grande de la muralla de Lugo a caballo del lobo, que a partir de entonces se convierte en su confidente y con el que ejerce un gran apostolado. Acercarse a la obra de Cunqueiro, a leerla, es un placer. Es el placer de la lectura, pero es también el placer de visualizar literalmente un estilo profundamente personal, divertido, lleno de sentido del humor, lleno también de nostalgia, lleno de ironía y lleno de una gran aportación hacia lo que es el amor a la literatura, el amor a la escritura, sentirse con el placer de leer y de introducirse en una historia, introducirse en un mundo literario enormemente personal, enormemente poderoso, con una capacidad de maravillar desde lo fantástico y desde lo cotidiano, que hace que la obra de Cunqueiro sea una experiencia de un placer cultural, de un placer literario como pocos autores consiguen tocar. En ese sentido, creo que la obra de Cunqueiro es una obra que para cualquier persona con amor a la literatura y a la literatura en lengua española o en lengua gallega es un deber casi insoslayable para gozar de lo que es literalmente en el paladar el gran placer de sentir a un esteta de la lengua y de la magia de la narración, cultivando relatos, artículos, novelas, de un modo que es absolutamente cautivador. En una colección como esta de la Fundación Santander, que pretende recuperar escritores que tienen especial importancia, sobre todo en el siglo XX y en particular en los años, de los años 20 a los años 70-80 del siglo XX, parecía necesario recuperar precisamente el valor de un escritor de tan importancia, de tal valía como Álvaro Cunqueiro.